de los mitos, creencias, deseos, ideas grandes que tenemos a veces en salud es la idea de un detox o de un detox o de hacer un proceso de desintoxicación. Pero eso como que vive por allá, como en las nebulosas, como que no sabemos eso qué es, cómo se come, eso realmente, cuál es la realidad de esto. Y a mí me gusta explicarle a los pacientes que hay muchos órganos que hacen desintoxicación. Hay desintoxicación del hígado, del riñón, del intestino, hay desintoxicación que se puede hacer como un drenaje de la parte linfática. El cerebro también tiene sus propios mecanismos y formas en que puede eliminar toxinas. Entonces, hablar de desintoxicación es algo muy amplio. Pero en este video quiero contarte, cuando nos dicen que vamos a hacer un detox o una desintoxicación hepática, eso de qué se trata realmente. Antes de seguir con este video, quiero pedirte dos favores muy grandes y es la mejor forma para que nos puedas apoyar. Le das like aquí al video, recuerda suscribirte al canal y si no lo has hecho, recuerda también activar la campana para que te podamos contar cada vez que hagamos un nuevo video. Y quiero invitarte también a que hagas parte de la comunidad privada. Simplemente aquí abajo en la parte donde dice unirte desde tu computador o arriba en la parte que dice comunidad desde tu celular y puedes seguir los pasos para unirte. Es una comunidad donde vas a tener contenido adicional al que hacemos de forma gratuita, pero también es un aporte que tú haces al canal para que todas las personas que están en el canal, desde la parte de dirección, la parte de grabación, la parte de edición, de sonido, cuando nos tenemos que trasladar a algún lugar, podemos seguir generando este contenido de forma gratuita para todo el mundo y por eso, en contraparte a esa donación que tú nos haces, te damos un contenido adicional donde hacemos videos y también hacemos algunos lives. Entonces, de antemano, gracias. Muy bien, amigos, entonces vamos a hablar sobre la desintoxicación del hígado. ¿Qué es la desintoxicación del hígado y cómo puedes aprender a desintoxicar tu hígado adecuadamente? Para continuar con este video, necesito explicarte unas cosas muy sencillas de anatomía y unas cosas muy sencillas sobre fisiología y entendiendo estas dos cosas, te puedo explicar después con una gráfica cómo ocurren las fases de desintoxicación hepática y entendiendo cómo ocurren las fases de desintoxicación hepática, tú puedes entender cómo podrías hacer una desintoxicación hepática y cuál es la realidad. ¿Por qué pasa esto también? Hay un libro muy famoso que es el libro de Andreas Moritz que muchas personas buscan que dice como la limpieza hepática donde haces un tipo de alimentación por unos días y después haces una gran toma de algunas cosas amargas con aceite de oliva, que eso lo que hace es hacer un gran estímulo de la vesícula para que eso lo puedas, que la vesícula se contraiga muy fuerte para que logre eliminar todo su contenido y de esta manera que pudieras hacer una eliminación tanto del hígado como una eliminación biliar. Este libro es muy utilizado por algunas personas en el mundo de la medicina alternativa y es muy criticado por otros porque dicen que todos los residuos y todo lo que se forma, lo que termina encontrándose en el hígado, son simplemente residuos de la combinación que se hizo en ese momento con la toma de los, digamos como de los nutrientes y de la dieta que se hace durante esa semana. En este video no quiero hablar absolutamente nada sobre este libro, quiero explicarte desde la bioquímica cómo funciona la desintoxicación del hígado, pero para eso miremos este dibujo. Vamos a empezar acá y simplemente un recordatorio así rápido de anatomía. Tenemos la cabeza, la cara, eso quedó como un alien. Tenemos por aquí baja el esófago desde donde baja de la boca hacia el estómago. Aquí viene el diafragma, pulmón izquierdo, pulmón derecho, corazón. Este es el músculo que separa el tórax del abdomen. Y aquí está el estómago. Aquí viene el hígado. Y en el hígado está la vesícula biliar. Aquí viene la primera porción del duodeno, la primera porción del intestino delgado que se llama el duodeno. Y aquí ya viene todo el resto del intestino delgado que es donde se hace la asimilación. Pero aquí es muy importante porque la vesícula viene y pasa por atrás y elimina su contenido, o sea, toda la bilis que baja de acá, que se recoge del hígado, baja y llega al intestino delgado por aquí. Aquí atrás estaría el páncreas, que el páncreas también elimina
ahí su contenido de las enzimas digestivas. Recordemos que el páncreas tiene dos funciones. Tiene una función endocrina, en la producción de hormonas, la producción de la insulina y del glucagón, y una porción exocrina, que es la función digestiva, justamente de la que estamos hablando en este momento. Entonces, ¿qué pasa cuando yo como? Entonces yo como y baja el contenido por acá. Esto entra al estómago, el estómago tiene aquí una válvula que se llama el píloro, vierte hacia el intestino delgado y esto baja por acá. Ya después aquí en todo esto, que son como 6 metros, se hace toda la asimilación y después llega al colon. En el colon ya es otro proceso y de ese no vamos a hablar en este momento. Entonces, si pudiéramos hacer un zoom aquí, uno tiene como una parte, digamos, donde vendrían las células del intestino, que son unas células así que tienen como lo que llaman borde en cepillo, que es aquí bajarían los nutrientes, todo lo que yo me estoy comiendo, y eso una vez entra y yo hago la asimilación, porque esto es, digamos, como el intestino por dentro, entra, eso va a entrar al torrente sanguíneo y eso que va del torrente sanguíneo, el primer filtro que va a tener es que va a venir al hígado. Entonces viene al hígado y ya una vez cuando entra en el hígado, él va a entrar en 3 procesos, lo que se llama una fase 1, una fase intermedia y una fase 2. Entonces, a este paso, porque digamos que uno dice, bueno, ¿y este paso no es un filtro? Por supuesto que sí, porque entonces esto es lo que llaman algunos autores la fase 0. ¿Por qué le llaman la fase 0? Porque cuando describieron estas 3 fases de desintoxicación o estas 3 fases de biotransformación, y ya les voy a explicar por qué se llama biotransformación, esto es lo que terminaban, dijeron, pero esta primera fase del intestino, ¿qué? Dijeron, claro, entonces si esta es la 1, esta es la intermedia, esta es la 2, pues entonces esto pongámosle fase 0. ¿Esto por qué es importante? Porque esta fase es la fase donde hablamos sobre la permeabilidad intestinal, que ya hemos hablado en otros videos que puedes consultar en nuestra lista de videos. Cuando yo tengo demasiada permeabilidad, por aquí me pueden entrar toxinas, restos de bacterias, restos de hongos, restos de parásitos, y esto termina entrando a mi torrente sanguíneo y esto genera múltiples problemas que ya han sido descritos y son ampliamente descritos en la literatura, especialmente por los estudios del doctor Alessio Fasano. Pero entonces, cuando yo tengo, esto también es muy interesante, porque ahorita vamos a volver a esto, porque el hígado hace su fase 1, después hace fase intermedia, después hace fase 2, y después dentro del hígado por los conductos biliares se empieza a eliminar la bilis aquí por los conductos ya cuando pasa ya para la eliminación, que va a bajar, y aquí está la vesícula, y la vesícula va a terminar administrando eso ya con todo esto procesado. Pero si volvemos al dibujo inicial, cuando yo paso de la bilis al intestino, esto que viene el intestino, a mí más me vale que mi intestino esté bien cerradito, porque si no, voy a eliminar procesos y esta eliminación va a hacer que entre al intestino y si yo tengo un intestino permeado voy a tener recirculación y recirculación y recirculación. Entonces, parte que casi que para yo garantizar una buena eliminación del hígado, primero necesito evaluar, entonces paso número 1, antes de hacer una buena eliminación hepática, sería cómo está mi permeabilidad intestinal. Y para esto hay muchas cosas que es muy sencillo, cosas como el caldo de huesos, que me pueden ayudar, porque yo tengo que evaluar. Uno, cosas que puedo hacer mejorar el ácido del estómago. B, puedo consumir cosas que me van a ayudar como la glicina, cosas que me van a ayudar como la glutamina, cosas también que tienen evidencia como los probióticos. Pero digamos que con estas dos son de las cosas mejores y obviamente garantizando el ácido del estómago adecuado, porque cuando no hay buen ácido daña completamente la estructura y hace que la glutamina no se rompa.
no, o sea, yo no la puedo asimilar como glutamina o como glicina porque las voy a tener pegadas, entonces nunca las voy a poder asimilar adecuadamente. Entonces ahora terminemos con este dibujo y pasemos a esta imagen. Los nutrientes entran por el intestino. Después de que entran por el intestino, como ya vimos, pasan a la sangre y van por vía venosa y van a llegar al hígado para que el hígado pueda decir, bueno, estas son toxinas, si son toxinas las vamos a eliminar, las vamos a neutralizar, las vamos a transformar para volverlas a eliminar por vía biliar para que vuelvan al intestino y después se mezclen con la materia fecal y ya no se vuelvan a asimilar y las eliminemos, y lo que sí es alimento positivo, algo bueno, entonces eso le vamos a dar paso y eso ya puede seguir hacia arriba y puede seguir hacia el corazón, hacia los pulmones, hacia tu cerebro, hacia donde quieras. El hígado va a tener 3 fases, como puedes ver en esta. La dejo en inglés porque la imagen no es mía. Y como la imagen no es mía, por derechos de autor, te la voy a ir diciendo, pero por derechos de autor y por respeto al autor de la imagen, hago la salvedad que como la imagen no es mía, la estoy utilizando y la estoy utilizando para fines netamente educativos. Entonces la fase número 1 es una fase muy importante en muchos medicamentos. Es una fase muy importante porque es cuando yo cojo la toxina, que es la toxina que es soluble en grasa, y la voy a pasar por una serie de procesos donde intervienen unas proteínas que se llaman enzimas. Entonces voy a tener procesos enzimáticos que son muy importantes, que se llaman proceso de oxidación, reducción, hidrólisis, hidratación y desalogenización. Para esto yo requiero de algunos nutrientes. Entonces requiero nutrientes como la vitamina B2, la vitamina B3, la vitamina B6, ojalá en su forma bioquímicamente activa, que es el piridoxal 5-fosfato, lo mismo la B12, ojalá en su forma bioquímicamente activa o como funciona mejor, que es en la forma de metilcobalamina o de adenosilcobalamina, en la forma del ácido fólico, el ácido fólico especialmente en la forma de metilfolato o 5-metiltetrahidrofolato y otras cosas como el glutatión y los flavonoides que podemos encontrar en el vino tinto o en el chocolate o en la berberina, que son fitonutrientes muy importantes. Cuando pasa por esta vía, él puede hacer una transformación. Hay muchos medicamentos incluso que actúan por esta vía que requieren lo que se llama el efecto del primer paso. Y es que el hígado les haga una transformación para que ya cuando sean liberados a la sangre actúen de forma distinta. Esto tiene unos procesos positivos para algunos fármacos donde requieren la transformación. Hay otros donde ese proceso no es lo deseado para el fármaco, pero pues el hígado tiene la capacidad de hacer eso. Entonces recordemos, él coge unas moléculas, unas toxinas solubles en agua y las va a transformar, solubles en grasa, perdón, y las va a transformar a ser solubles en agua. Entonces él lo va a pasar a la fase intermedia. La fase intermedia siguen siendo solubles en grasa, pero son menos solubles en grasa. Esa línea punteada que ven en la mitad que dice fase intermedia o metabolismo intermedio, que se ven como esas letras donde pareciera una línea punteada, él lo que va a hacer es pasarlo de ser 100% soluble en grasa a intermedio soluble en grasa a pasarlo a ser soluble en agua. Cuando va a pasar a ser soluble en agua, intervienen otros procesos que son lo que se llaman unas vías de conjugación, donde intervienen las vías de sulfación, glucuronización, la conjugación del glutatión, acetilación, la metilación y la conjugación de aminoácidos, para que yo ahí lo pueda eliminar nuevamente hacia la bilis, como les expliqué previamente. Para esto se requieren algunos nutrientes muy importantes como la metionina, la cisteína, que son aminoácidos muy presentes en las proteínas en las carnes animales que uno consume, el magnesio, que es fundamental, por eso dentro de las 400 funciones que hemos hablado muchas veces en las que el magnesio es determinante, es supremamente importante. Por supuesto que el magnesio favorece todo lo que son los procesos de eliminación y de desintoxicación hepática o lo que se conoce adecuadamente como la biotransformación. Vienen también cosas como la colina. Acordémonos que la colina, esto ocurre especialmente en la noche y para esto yo necesito un parasimpático funcionando adecuadamente. Y la colina, no en la forma de bitartrato de colina que no sirve para nada, sino especialmente en la forma de alfa-GPC, porque hay otra forma que es la citicolina, pero la citicolina tiene funciones mentales. Entonces la alfa-GPC
tiene funciones en todo el cuerpo, incluidas las mentales, pero también me va a servir para esto. El ácido fólico en la forma de metilfolato, por eso hay muchas combinaciones que tienen alfa-colina con metilfolato y con magnesio, por eso favorecen positivamente para una sana biotransformación y desintoxicación hepática. Intervienen también cosas como la glicina, que la glicina es muy importante, y la glutamina, que son muy importantes y que están presentes en el concentrado de caldo de huesos, que por eso cuando las personas hacen su caldo de huesos o consumen concentrado de caldo de huesos, favorece tanto para prevenir la permeabilidad intestinal, o sea, volvemos a la fase 0, que cuando yo vaya a eliminar esos nutrientes no me recirculen, pero también para que yo pueda eliminarlos de una manera adecuada. Entonces, estas fases, esto que vemos en esta imagen, desde la fase 1, la fase intermedia y la fase 2, yo voy a eliminarlo para que eso yo lo pueda eliminar por vía urinaria, por la bilis y obviamente por la materia fecal, y así, queridos amigos, se hace una desintoxicación hepática. Entonces, si a ti te están prometiendo que tómate esto, que esto te limpia el hígado, o que dicen que es que eso hace que el hígado se le forme una capa protectora alrededor para que no te... Eso, nada de eso es verdad. Entonces, la sana desintoxicación hepática viene desde el intestino. Un intestino que deja filtrar algunas cosas porque él no es capaz de contener todo, desafortunadamente, lo que nos comemos hoy, que tiene la capacidad de hacer fase 1, fase intermedia y fase 2 de manera activa. Recordar que esto ocurre de noche. Recordar que para que esto ocurra yo puedo favorecerle cosas como el magnesio, la colina, el ácido fólico, pero va a ser muy importante además que yo duerma, que tenga adecuadas horas de sueño, que tenga completas horas de sueño. Porque si yo estoy crónicamente estresado, mi hígado no va a funcionar bien. Porque la hora de mayor espectro del hígado, de mayor función, es cuando yo paro todo lo externo. Cuando esto dentro de la cronobiología, que hoy en día es muy importante, incluso en la nutrición, que se habla de la crononutrición. Si yo como muy tarde, si tomo alcohol muy tarde, yo voy a hacer que mi hígado, pues él no pueda trabajar porque yo estoy trabajando todavía haciendo un montón de procesos, procesando todo lo que me estoy metiendo. Si estoy rumbeando y trasnochando, todo esto va a seguir sucediendo. Entonces, una sana desintoxicación hepática es mucho más sencilla o mucho más compleja, dependiendo cómo lo quieras ver. Antioxidantes múltiples desde la vitamina C, el glutatión, por supuesto la superóxido dismutasa, que lo he hablado muchas veces, que es uno de mis antioxidantes favoritos, va a tener un gran efecto en esto. Entonces recuerda, si te venden algo mágico que te dicen que te va a limpiar el hígado, yo no me iría por eso, porque ya sabes que depende desde el intestino, una adecuada fase 1 con antioxidantes y vitaminas, una fase intermedia que es simplemente un paso de relevo para una adecuada fase 2 donde intervienen muchos aminoácidos, también antioxidantes y algunas vitaminas, y que cuando eso pase a la bilis tengas un buen estómago, porque que tengas un buen estómago va a hacer que ella se pueda contraer adecuadamente y que eso lo puedas eliminar. Unas por orina, que pasa desde la bilis cuando se recircula hacia la orina, y otras por la bilis y la materia fecal. ¿Ok? Entonces ya sabes, esa es la información que yo creo que es más útil saber a la hora de hacer una sana desintoxicación hepática. Recuerda que la mejor forma para apoyarnos es muy sencilla. Le das like al video, te suscribes al canal y si nos quieres apoyar en el canal no olvides unirte a nuestra comunidad privada. Un abrazo y hasta la próxima.